derecho se ocupa de todo el problema de la convivencia humana. El rock es una respuesta genuina, problemática y subversiva que surge como resultado de una enorme cantidad de influencias culturales y de la realidad social, política y económica del siglo XX. Cuestiones como la falta de libertad, la censura en los medios masivos, la crítica al sistema penitenciario y al sistema militar aparecen en canciones emblemáticas del rock, que, además, constituyen un espacio de resistencia y creatividad durante los gobiernos militares. El rock como movimiento cultural nace como reacción a la sociedad burguesa, al orden establecido. El rock y el derecho son importantes vehículos para vincularnos con la sociedad. Para profundizar el análisis del tema, en el estudio se encuentra el maestro Ricardo Rojas Arévalo. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura del Derecho. El día de hoy vamos a hablar precisamente sobre la relación que existe entre el rock, la música, y sobre todo este vínculo que se lleva con el derecho, y para ello me acompaña el maestro Ricardo Rojas Arévalo. Maestro, bienvenido a Cultura del Derecho, a su programa. Diego, muchísimas gracias por esta atención inmerecida, pero que agradezco poder hoy hablarle a este auditorio que nos ve, agradecerte a ti y sobre todo al señor director estos espacios que nos brinda a través de estos canales que ha abierto para la comunidad universitaria. El señor doctor Raúl Contreras Bustamante, siempre preocupado por cumplir uno de los objetivos de la universidad, que es la difusión de la cultura, y en este espacio magníficamente dirigido por ti se cumple a cabalidad. Muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos y platicar de este tema. Generalmente cuando hablamos de cultura, como tú lo mencionabas, pues vamos pensando en el tema de las bellas artes, de la literatura, de la música, pero hay también esta figura de lo que conocemos como la contracultura, que no es que sea contra de la cultura, sino es otra visión de la cultura. ¿Qué es esto de la contracultura y cómo la podemos entender? Fíjate que la contracultura es un término que se acuña a finales de los 60, 68 por Teodoro Roszak, que escribe un libro, y de ahí surge la idea que la contracultura es estas expresiones juveniles, sobre todo, que están en contra de todo lo establecido y que van muy de la mano no solo de la cultura, sino de la música, del cine, de la literatura, y toman influencias de los escritores de la época como William Burroughs, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, y se van a manifestar en un movimiento contrario a todo, como te decía, todo lo establecido, y va a haber expresiones musicales en el cine, y va a dar un giro de 360 grados. Después, para 1975 más o menos, viene un movimiento en Estados Unidos que fue el movimiento hippie, que buscaba de alguna manera manifestarse en contra de la guerra, esa guerra que Estados Unidos mantenía con Vietnam, y surge la idea del amor libre, de la vida en comuna, y va a ir permeando hacia las demás sociedades. Como platicaba yo en alguna ocasión, mientras en este movimiento hippie todo era flores en el pelo, todos son colores, en Inglaterra había una banda de rock, los Rolling Stones, conocidos por todos, que decía, no, píntalo de negro, ¿no? Y sacaba su canción como diciendo, espérame, no todo es colores, también hay tristeza, hay pobreza, hay movimientos que empiezan a surgir en las zonas industriales de Inglaterra, que después vamos a conocer como el punk. Qué cambio tan drástico, nos vamos de los hippies de amor y paz a la anarquía total en la música, en la cultura, con los punks, que los punks venían con una música fuerte, estridente. Cuando empezó la primer banda punk conocida, los integrantes no sabían tocar los instrumentos, pero marcaron con ese grito de rebeldía, marcaron una diferencia que rápidamente se esparció por el mundo. Llegó a México años después, pero esa es otra historia que te contaré en un momento. Vamos a regresarnos a la época de los 70s. México venía de una época difícil, habíamos tenido un movimiento estudiantil que había sido reprimido por el Estado en 1968,
la música era difícil conseguirla porque estaba proscrita por el Estado. No había programas de televisión, los espacios de radio eran censurados, no había dónde comprar discos, los pocos discos que llegaban al país llegaban por nuestros migrantes que regresaban de Estados Unidos, y así era como la música se pasaba de mano en mano. Había grupos comerciales que ya a nivel mundial gozaban de una fama y de un éxito reconocido, pero finalmente no nos llegaba todo porque no había espacios de difusión, no como los tenemos ahora y como los concebimos ahora. Claro. Era muy limitado el poder escuchar estas expresiones culturales. ¿Cómo obtenías estos, de alguna manera, lo que mencionas ahorita, quienes nos están viendo, seguramente alguna canción que digas, algún dato que digas, ya están con el celular, con la computadora, y lo obtienen? E incluso a través de diversas plataformas, la música la puedes bajar de infinidad o de cualquier lugar del mundo. ¿Cómo obtienes de alguna manera esta música en un espacio en el cual no existe esta accesibilidad como en la actualidad? Como te decía, era de mano en mano. La verdad es que escuchar grupos como The Beatles, The Rolling Stones, Janis Joplin, era de mano en mano como llegaban. A pesar de que los Beatles ya tenían toda una trayectoria y una fama mundial, no era fácil encontrarlos en el mercado. Ya había algunas casas disqueras que los grababan, había series que fueron muy codiciadas con el tiempo que se llamó Rock Power, que era una serie de los grandes grupos ingleses y norteamericanos, que hoy en día esos discos son sumamente valorados y codiciados por los coleccionistas. Comenzaba a haber expresiones culturales como los conocemos ahora como tianguis. Todavía no nacía lo que era el tianguis del Chopo, se da años después, ya a principios de los 80. Era muy difícil, era otro México, un México agraviado, los jóvenes estaban agraviados, el movimiento del 68 y después lo que es conocido como el halconazo, tenía a los jóvenes agraviados, y había un gobierno que estaba queriendo quedar bien con los jóvenes. Arman un concierto que se llamó Rock and Ruedas, que era un rally y un concierto de rock de 3 días en Avándaro, Estado de México, que después fue sumamente satanizado porque las primeras planas de los principales diarios del país, a 8 columnas, decían rock, sexo y drogas. O sea, totalmente inundación de marihuana y los jóvenes, y volvieron a satanizar la música. O sea, recordemos que la música siempre ha ido como un componente en cualquier movimiento social. Claro. Los movimientos sociales que hoy estamos viviendo, como el feminismo, contra la lucha contra la discriminación, el racismo, nacen en aquella época y hoy se consolidan. Podríamos decir que de las primeras músicos o artistas que se pueden vincular al feminismo en materia musical, pues bueno, fue Janis Joplin, la bruja cósmica, como se le llamaba, y estos grupos van a permear y son los movimientos que tenemos hoy. La lucha contra la discriminación, contra la homofobia, nacen en aquella época y hoy en día son las principales banderas, y la música es, digamos, el soundtrack de estos movimientos. Claro. La música ha acompañado estos movimientos y es parte fundamental. Quien escucha una canción recuerda su juventud y recuerda invariablemente sus movimientos, ¿no? Ahora, es muy interesante esto que mencionas, y además la música de México. Hace un par de semanas platicaba con un amigo y decía, en esa época lo que llamaba nuestra atención, o lo que llamaba la atención de nuestros padres, era una canción que hablara sobre que se tocan de la mano, ¿no? Ahorita pensar en la música que se vive actualmente, lo que nos lleva es entender entonces que la música forma parte de todo el contexto que existe. No podríamos pensar quizá en la Revolución Mexicana sin saber los corridos de la Revolución Mexicana, todo este acompañamiento social, político y jurídico que existe, y me llama mucho la atención, así como lo vas describiendo, también nos va describiendo esta parte, la relación que existe entre el derecho, la contracultura, la cultura, y sobre todo relación de estos momentos históricos. ¿Cuál crees que podría ser, Ricardo? Mira, la facultad es un crisol y ha sido un crisol de ideas, de experiencias, de cultura propiamente. Tuvimos músicos de aquella época, César Costa, uno de los máximos exponentes del rock and roll de los años 60, 50, estudió en estas aulas. La facultad siempre ha estado muy ligada a expresiones culturales. Tenemos grandes poetas, grandes escritores.
que han estudiado en estas aulas, Sergio Pitol, Carlos Fuentes, el mismo Octavio Paz, hoy más reciente nuestro representante Jorge Volpi, con su novela criminal inspirada en las clases que tomaba en estas aulas. Claro. Y el derecho y la cultura, pues bueno, el derecho es dinámico porque regula la sociedad. Y el derecho va recogiendo estas expresiones populares para poderlas encuadrar en los tipos y buscar proteger en el futuro lo que eran los movimientos sociales. Hoy se encuentran regulados en nuestra Carta Magna muchas veces. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan. Regresamos. Estamos en Cultural Derecho. Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando sobre la relación que existe entre la música, el rock y el derecho, y para ello me acompaña el maestro Ricardo Rojas. Ricardo, ya nos hablaste sobre este tema de la contracultura, lo que estaba pasando en el mundo, también esta relación que existe entre el derecho y otras ramas, pero me llama mucho la atención cuando hablamos de lo que muchas veces vemos lo que pasaba en el mundo y decimos en Estados Unidos, en Europa. Este tema de la contracultura visto desde México, ¿qué estaba pasando en México o cómo lo podríamos entender? Mira, Diego, si bien el término nace en el 68, como les comentaba, en México ya había movimientos de contracultura. Recordemos a los Pachucos, recordemos a los beatniks, estas generaciones. Hubo una época que había existencialistas, después tuvimos nuestros propios hippies y nuestros hippitecas, pasamos por el tema de las pandillas juveniles. En México los movimientos siempre han estado muy presentes. Preguntabas hace unos instantes dónde se conseguía música. Fíjate que en la Ciudad de México hay un espacio cultural que nace a las afueras de un recinto universitario que era el Museo del Chopo. Nace un tianguis, que era el Tianguis Cultural del Chopo, que servía como punto de encuentro para el intercambio de discos. Posteriormente empezaron a tener otras expresiones culturales, venta de playeras, hacían conciertos. Y era en los 80s el Chopo y 3 o 4 casas discográficas o discotecas, como se conocían, los únicos lugares donde se podía conseguir música de una manera sin tener que ir al extranjero por ella. Ya después llegó los videos, hubo más apertura, hubo estaciones de radio que marcaron a las juventudes en este país, que cambiaron la manera de escuchar y sobre todo de hacer radio en este país. Estos movimientos sociales, como te digo, siempre han ido de la mano de la música, del cine, de la literatura. Ya más reciente, pues hemos visto que sigue habiendo estos grupos, nacen los punks, que si bien a México llegan en una etapa tardía, se encuentran con los emos y infinidad de grupos culturales que sigue habiendo en la ciudad. Y la obligación del derecho es entender estos cauces y llevarlos por un camino jurídico para que estas expresiones no sean de alguna manera satanizadas o penalizadas de manera coloquial. Pues ahí es donde tiene que entrar el derecho, en dar los cauces para que la cultura siga siendo una cultura, si bien es popular, pero sea una cultura que sea reconocida por las instituciones. Qué interesante que menciones esto, porque muchas veces parecería contradictorio los movimientos de contracultura con el derecho, pero hay un eje en el cual se llegan a unificar. Bien mencionabas que se reconocen ciertos derechos, incluso hablar del movimiento del 68 y la píldora anticonceptiva. Es decir, hay un avance que no se logra visibilizar como tal a grande escala, pero que está ahí presente, esta relación que se va llevando a cabo y que también nos va entendiendo también este escenario de no estigmatizar, ¿no? Que también lo mencionabas, o generar un cierto estereotipo de
es rockero, entonces está contrario a las reglas. Hay una contradicción entre estas personalidades, entre el rockero, tú eres rockero y eres abogado. Jugamos con dos Ricardos el día de hoy en el programa. ¿Cómo emergen estas relaciones, estos vínculos de un rockero con el derecho y romper con esos estereotipos que bien tú mencionabas, ¿no? Mira, son estereotipos. Al final del día, el hecho de tener una etiqueta de rockero, hubo en México metaleros, hubo salseros, hay de todo. Yo creo que al final del día los abogados tenemos una cultura muy rica, nos gustan, nuestra carrera nos permite estar siempre en contacto con la sociedad, entonces nos enriquecemos día a día de la sociedad y todas esas expresiones nos llegan. Tomamos lo que nos gusta y de alguna manera lo vamos metiendo a nuestra vida cotidiana. Entonces el hecho de decir ser rockero, le gusta la música clásica, pues la carrera, como te digo, tiene ese gran contacto social que te permite enriquecerte. No es una profesión seria, es una profesión formal, pero también tenemos nuestro lado, diría un célebre economista mexicano, nuestro lado sabroso de la vida. Esa parte que mencionas se me hace interesante y ese mensaje que le mandes a los alumnos, porque generalmente al abogado se le ve como cuadrado, como serio, y aquellos estudiantes que de pronto dicen, es que no me podría identificar yo con la comunidad de la Facultad de Derecho porque no entro dentro de ese parámetro que se menciona. Y esta parte que tú retomas se me hace muy importante porque es una invitación a que el entender la pluralidad que hay en la universidad y esta pluralidad que existe en la Facultad de Derecho. Antes de irnos al corte, me gustaría que mandaras un mensaje a estos estudiantes que tienen esta inquietud de estudiar en Derecho, pero dicen, hay ciertos estigmas o estereotipos que no hemos podido romper. La carrera de Derecho es una carrera formal. Desde que está uno estudiando, nos piden venir con corbata, con traje. Hay quien dice, como para el médico es la bata, para el abogado es la corbata. Pero esto no es óbice de que podamos tener gustos populares. Somos abogados, también somos humanos, ¿no? No somos de otra manera. El abogado es el que tiene contacto directo con todas las clases sociales. Donde quiera que ustedes vayan van a encontrar un abogado. No nada más el abogado se va a dedicar al litigio. El abogado está en todas las expresiones laborales de este país y de esta sociedad. No nos encasillamos en una sola materia. Somos abogados. Claro. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan. Regresamos. Estamos en Cultural Derecho. La música ha sido también el conducto para la reivindicación y el empoderamiento de las mujeres, jóvenes y niñas alrededor del mundo. Hoy te compartimos 3 canciones sobre la demanda femenina de diversión. Pues como decía Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Número 1, Shake It Off de Taylor Swift. Taylor Swift es reconocida por ser un ícono feminista para las jóvenes. En Shake It Off se llama a todas las personas que alguna vez han dicho algo negativo sobre Swift y pretende sacudirse esas críticas poco constructivas y continuar en su camino de inspiración femenina. Número 2, I Kissed the Girl de Katy Perry. Esta canción representa la tendencia a trivializar la sexualidad femenina. Retrata la tendencia de las mujeres, especialmente en el siglo XXI, a experimentar con su sexualidad en contra de la cultura establecida comúnmente de ser heterosexual. Katy Perry declaró que se basó en una experiencia personal durante sus años de juventud, al haber besado a Scarlett Johansson. Número 3, Good as Hell de Lizzo. Lizzo busca, a través de esta canción, aspirar a que las mujeres que recién terminan una relación se concentren en sí mismas, se pongan sus mejores atuendos y salgan a divertirse con sus amigas. Así que, mujeres, vivan su sexualidad, su vida y sus bellezas como les plazca. La música les acompaña en su travesía. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando sobre la relación que existe entre el rock, el derecho, la música y romper con los ciertos estereotipos que existen en un momento determinado,
cuando uno de los objetivos de este programa siempre ha sido ese, romper con esos entendidos, esos chistes que se contaban de abogados, y lo pongo entre comillas, o en estos sectores en los cuales siempre se le ve como el malo al abogado, cuando la realidad es que somos aquellos que podemos solucionar problemas. Y estamos con el maestro Ricardo Rojas, un maestro que constantemente te vemos en los pasillos, platicando con los alumnos, con los profesores, te vemos paseando incluso por los puestos de comida, estás muy vinculado con la comunidad de la Facultad de Derecho, estás muy cercano. ¿Qué mensaje o cómo ves tú los avances que hemos tenido en la facultad y cómo hemos trabajado y caminado, sobre todo bajo la dirección del doctor Raúl Contreras Bustamante? Gracias, Diego. Fíjate que es muy interesante la pregunta. Yo tengo poco más de 3 décadas viviendo en esta facultad. Hoy la vivo y hoy la disfruto. Y hoy el señor director me ha dado la oportunidad de ser parte de esta administración. Y una de las funciones es estar muy cercano a la gente, a los profesores, a los alumnos, y recorro los pasillos, las aulas, platico con los alumnos, con los maestros, y nos vienen a ver muchas veces porque me dice, oye, quiero hacer un evento, pero no tiene nada que ver con el derecho. Quiero traer una exposición de arte. La semana pasada tuvimos en estos pasillos pinturas, tuvimos artistas. Digo, no, claro que tiene que ver todo. El señor director, el doctor Raúl Contreras, ha impulsado que la cultura sea parte fundamental de la vida de un abogado. Hizo un programa donde estábamos todos los maestros en el compromiso de pedirle a nuestros alumnos leer un libro al menos al semestre que tuviera que ver con temas de cultura y no necesariamente de derecho. Creó una biblioteca que está en la página de la Facultad de Derecho, donde podemos encontrar estas obras de manera gratuita y sin ninguna restricción de derechos de autor, para que el alumno tenga a su alcance estas obras de la literatura universal. Hemos traído eventos de baile, teatro, organiza la facultad desde que el señor director asumió el cargo, una recepción a los alumnos de primer ingreso y trae un concierto de la Sinfónica de la Secretaría de Marina. Es decir, hoy la facultad es otra facultad a la que yo estudié hace 30 años. La facultad es una facultad que vive y respira cultura, no solo la cultura jurídica, sino el arte, la música. No es raro ver que en algún maestro les esté pasando alguna película y estén los alumnos comentando al término la película, una serie, que haya círculos de lectura y no necesariamente de temas jurídicos. Ha sido una labor que el doctor Raúl Contreras ha impulsado, porque dice, el abogado tiene que tener una formación integral. Más que tener abogados, queremos, dice el director, tener juristas, y el jurista debe tener una formación integral, no solamente con conocimientos de la ciencia jurídica. Yo recuerdo que desde que estudiaba yo en las aulas nos decían que había 2 profesiones con las cuales no podría vivir la sociedad, y una eran los médicos que se encargaban de curar el cuerpo, y el otro eran los abogados, decían curan el alma y arreglan los problemas del cuerpo. Entonces, desde ahí la ciencia jurídica, el derecho, no se puede ver disociado de la gente, de la población, de la sociedad misma. Ricardo, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cultural Derecho. Muchas gracias, Diego. Saludos y visiten la Facultad de Derecho. Gracias. Gracias, Ricardo. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión de Cultura del Derecho. Los invitamos todos los martes estamos en Radio UNAM en 96.1 FM en Derecho a Debate. Que tengan muy buen día.